Queremos dar gracias al Señor en esta hora, cuando podemos de nuevo unirnos, estar juntos, plegados al amor de Dios. Qué bueno poder afirmar, nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa fe, esa dinámica, esa seguridad de vida tiene que estar continuamente en nosotros. No importa lo que esté pasando alrededor, esa es una gran verdad. Estamos amarrados a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y en el nombre de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, presentar el saludo especial para todos y cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran. Seguimos dando gracias a Dios por todos los lugares aquí, estoy pensando en Costa Rica, nuestras provincias. Que Dios bendiga el ministerio de las iglesias locales de una manera directa, al liderazgo en general, que nos levantemos para la gloria de Dios y sigamos sirviéndole en espíritu y en verdad. Hace unos días tuve la oportunidad de dar unos mensajes para la Iglesia Metodista de México, para los varones, la federación, y también a nivel latinoamericano. Damos gracias a Dios por los contactos aquí de nuestra iglesia de Costa Rica y logramos hacer esa unión directa a través de las federaciones. Y querían que yo hablase algo relacionado con hombres, para los hombres metodistas. Y de repente he pensado así y le he pedido a Dios que me dirija. ¿Qué pasaría? Escuchen bien esta parte. Si los hombres metodistas nos uniéramos con el propósito de convertirnos en ese ejército de Dios, poderosos a través de la práctica continua de la oración. Solo imaginarse. Y pensé en los hombres alrededor de todo el mundo, orando, clamando a Dios. Veríamos cosas increíbles de acuerdo a lo que está escrito. Muchos libros han sido escritos y muchos vendrán como nuevos que nos van a hablar sobre la dinámica de la oración, qué significa la oración y cómo, si alguien tiene que caracterizarse por ser un cuerpo unido, orando, es la iglesia de Cristo. El cristianismo tiene que caminar en esa dirección y expresar de una manera eficaz, continua, qué es orar. Y somos llamados a orar. La Biblia como revelación va a mostrar muchos eventos que denotan esa dinámica de la oración. Y como cristianos, a partir de las experiencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrarnos evento tras evento donde la oración opera de una manera directa. Y uno podría tomar, por supuesto, al mismo Cristo, a Jesús, el hombre que se hace carne, el hombre divino que se hace carne. En esa encarnación, Él va a trabajar arduamente en su ministerio a favor de ese proceso de la oración en medio de la gente. Hoy nosotros, en pleno siglo XXI, estamos siendo llamados a orar. Y yo quiero tocar el tópico, y espero que lo pueda hacer de esta manera, conversando en la dinámica de que se nos
dice una y otra vez, ore, manténgase, no se desaliente, órele al Señor, confíe en Él. Y entonces somos llamados a hablar de la oración. Y en este caso tendríamos que decir, hay poder en la oración delante de Dios, en el nombre de Cristo, lo hay. Y entonces no es una muleta que usamos para desviarnos de una realidad concreta, no. Es que el pueblo sabe en quién ha creído. Usted lo sabe, yo lo sé, y somos invitados continuamente a venir delante de Dios, llamados a vivir en la presencia de Dios cada día. La relación íntima es de cada día. Ya veremos más tardito, es de cada momento. Si le pertenecemos, entonces, ¿qué impide para estar comunicándonos delante de Él cada día? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Confía en Él. Él nos conoce. Él conoce absolutamente todo. Aún no he pensado la palabra y ya Dios Todopoderoso conoce lo que hay en mí. La vida íntima con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, nos permite hablar con Él. Hay que poner aquí algo muy importante. No es asunto de energía, es asunto de encuentro con la persona, el Hijo de Dios. Es encuentro con el Padre. La oración es eso, encuentro con el Padre en el nombre de Cristo y bajo la plenitud del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La vida íntima con Dios, con nuestro Señor, nos permite hablar con Él, dialogar con Él. Recordemos el gran privilegio que se nos ha entregado. Jesús decía, yo les enviaré a ustedes, en el libro de Juan, el Espíritu Santo, el cual ha venido, podemos hablar ahora sí, para que habite en nosotros. Yo siempre estoy diciendo, Señor, enséñame esa gran verdad y enséñame esa grandeza de poder aceptar en mí de que el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros. La fe que hemos recibido con el perdón de nuestros pecados, que ya hemos recibido llenos de la gracia y bajo la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué impide en que nos transformemos en un ejército como iglesia para la gloria de Dios, como creyentes poderosos en la oración delante del Padre en el nombre de Jesús? Qué tremendo lo que nos entrega Jesús en el libro de Juan. Ahí Él está en el capítulo 15, verso 7. Si mis palabras, si mis mandamientos viven, permanecen en vosotros, si eso es verdad, entonces yo voy a permanecer en cada uno de ustedes. Y agrega, por lo tanto, de esa manera, pedid y se hará. Y todo lo que pidiereis a mi Padre va a recibir respuesta. Él va a oír. Nosotros vamos a tener esa sabiduría y esa capacidad del Espíritu de Dios para pedir en el orden de Dios. Y gracias a Dios porque podemos decir y hablar de esta manera. La sabiduría de Dios ha venido por medio del Espíritu Santo y se mueve en la vida de cada creyente. Desde aquí
es cuando podemos estar pensando, Dios verdaderamente está presto. Desde que Él creó al ser humano e impulsó la creación, y lo fantástico de esa creación fue crear al ser humano a su imagen y semejanza, le entregó poder, autoridad para guiar, para administrar toda la creación sobre la faz de esta tierra. Y le dio la capacidad física para multiplicarse como seres humanos. Varón y hembra los crió, Adán y Eva. Y cuando leemos en Génesis, ahí lo que está revelado, captamos esa intimidad de vida que se da en el caminar junto al Creador. Es decir, desde la creación hemos sido escogidos, creados para caminar junto al Dios Todopoderoso, junto a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién puede esconderse de Él? Hay textos que nos lo dicen. Donde quiera que tratemos de ir, ahí está Dios. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Él está presente todo el tiempo. La oración es caminar en un continuo diálogo, oyendo, compartiendo con Él como creador de nuestras vidas, lo cual es un privilegio. Ahí hay que despertar. Es un privilegio. No es una muleta de nada. Es el regalo que viene de Dios para nosotros. Hablar con Él, relacionarnos con Él. Cuando aquellos discípulos le pidieron a Cristo, ¿qué le pidieron a Jesús? Cuando lo podían observar yendo en la mañana, en la tarde a orar, en la noche a orar. Y ellos podían decir, Señor, por favor, enséñanos, Maestro, a orar. Vieron los resultados de aquella comunión que Cristo Jesús tenía con el Padre. Y vinieron y podían ver la majestuosidad del ministerio de Jesús cada día. Y luego podían ver la autoridad que había en Cristo, en la enseñanza, la autoridad para enfrentar la persecución del diablo. Podían ver sus señales gloriosas, sanidades increíbles, y Jesús, momento a momento, podía mostrar el poder de vivir en la presencia total del Padre Celestial y bajo la unción del Espíritu Santo. Yo digo, qué bueno y cuán saludable es entender que estamos bajo esa gran verdad. Fuimos creados por Dios y hemos sido escogidos para vivir con Él, para caminar con quien nos ha creado. Y uno puede decir, gracias Dios por ese privilegio, por ese gran honor, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Qué importante tomar tiempo especial, Padre, para adorarte en espíritu y en verdad. Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad, momento a momento. Y poder decirle, Señor, yo sé que tú me amas. Pero a la par de eso poder decir, yo también te amo. Tú eres el dador de la vida. Tú en Cristo me has dado salvación. Tú eres mi sustentador con tu espíritu y en medio de los tiempos y hasta la eternidad. En medio del caos en el cual nosotros estamos moviéndonos en este momento, porque sí hay caos, ya pasamos la crisis, estamos en caos y estamos experimentando cosas muy tremendas. Y en ese proceso de incertidumbre se levantan preguntas cada día desde diferentes ángulos, y uno trata de ver si encuentra la respuesta.
y uno va a escuchar otra vez, y hay que decirlo porque es una gran verdad que se mueve, está latente. Hay que ver qué se hace, qué haremos con el desempleo, qué haremos con los salarios, qué haremos con las cuentas, qué haremos con las escuelas, con los colegios, qué haremos con los hospitales que no se llenen, por favor que no se llenen, qué haremos con la familia, para dónde me muevo, qué haré en el futuro, qué haremos. Otra vez, Dios es todopoderoso. Y aquí podemos entender que estamos en medio de ese caos real. Pero en medio de esa verdad de incertidumbre, también nos damos cuenta que nosotros estamos siendo llamados a ese encuentro con Dios. Y yo digo, la iglesia tenemos que desprendernos y entrar en ese campo de batalla, un campo de batalla donde podamos unirnos, orar y, ¿por qué no decir, clamar, interceder, orar, ponerse en la brecha? La oración es el medio para que la bendición de Dios fluya, corra, para que esa presencia que viene de Él nos posea de una manera directa a nosotros. Cuando hay oración de corazón, se mueve el pueblo de Dios y las fuerzas del maligno no podrán de ninguna manera destruir la gloria de Dios y la bendición de Dios en medio de los pueblos. Cada día es bueno para elevar las oraciones que contrarrestarán las acciones negativas de Satanás. La autoridad sobre las naciones, aunque está el príncipe de las tinieblas, pero la potestad le ha sido conferida a Jesús, a Cristo, sobre la tierra y sobre todo lo que está aquí en medio nuestro. Y de igual manera, el Señor está de nuevo haciendo el énfasis a través del Espíritu, está en medio nuestro. Hablar con Dios, orar, dialogar, permite conocer su voluntad. Es muy bueno este acercamiento. El estar con Dios, el estar con la palabra, el buscar al Señor, Él va a revelar su voluntad, que al ejecutarse va a liberar la bendición y habrá paz y habrá seguridad. Y nosotros vamos a recobrar esa fuerza que viene de lo alto para poder decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué bueno es pensar en un ejército de hombres, mujeres, niños, niñas, que podamos decir, vamos a poner la gloria de Dios en medio de los tiempos, ahora mismo, con fervor, con pasión. Está en nuestras manos. Estamos siendo invitados por Dios a unirnos, no diríamos esporádicamente, sino que estamos siendo invitados a unirnos de una sola vez, constancia, para poder ver esa gloria de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, yo podría decir aquí en este momento, y ya lo estoy diciendo, Padre, en el nombre de Jesucristo, desata gloria en medio de tu pueblo, en medio de la nación. Necesitamos entender, ver esa gloria tuya. Tenemos que actuar decididamente y entender que nuestras oraciones, si están delante del trono de Dios, la oración de cada creyente, no importa si usted está postrado en una cama, la oración de cada creyente es importante delante de los ojos de Dios. Y puedes orar, y puedes clamar. En una expresión suelta que nos da Wesley, dice, Dios no va a ser más allá
de lo que hay que hacer en la tierra, al menos que la iglesia, los hijos de Dios, optemos por pedir la acción de Él directamente. La oración eficaz del justo puede mucho. Habrán resultados fantásticos, pero hay que ponerse, como dije hace un ratito, en la brecha, con fe, con confianza en el Señor. Él hará. Confía, Él hará, para la gloria de Él. Cuán importante es el conocimiento teológico, bíblico, para darnos cuenta de la importancia de la fe, sin la cual no podemos agradar a Dios. Caminar en comunión con Él diaria tiene que darse en cada uno de nosotros. Queremos que se manifieste el Señor en todos, pues todos tenemos que caminar delante de Él. Esa comunión diaria con Él nos va a dar la alegría y el gozo de saber que conocemos ese amor que Él tiene para nosotros. Pensando en el momento actual, cada uno se pone a pensar, y lo hacemos, en el dolor y la angustia del otro. El ambiente no es bueno, es tenso. La mentira que se va levantando en muchas formas frustra. Aún en este momento nadie puede dar vaticinios acertados. Y muchos entran en la depresión, como que la esperanza se quiere ir. La iglesia, otra vez, sí tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que clamar delante de Dios. Y hay una puerta que está abierta. Y me gusta que algunos que han escrito lo exponen de una manera especial. Pedir. Hay que pedir. Esta acción de solicitud está registrada en la Biblia. Siguiendo nosotros el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, nos conduce a comprender lo que es el pedir. Vean lo que Jesús decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Quién está hablando? Es Jesús, diciéndole al pueblo, a sus seguidores, cómo tienen que actuar, cómo tienen que pedir delante de Él. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Aquí Jesús nos dirige de la manera más clara a que pidamos con el propósito de recibir. Tenemos que ir al encuentro de la gracia de Dios, esa gran perla, el gran precio, a que le llamemos, a que vengamos delante de Él, de manera que haya constancia en ese actuar directo, y que la búsqueda es como un llamado. Nosotros tenemos que pedir e ir en la búsqueda. Si es que hemos de entrar al reino de Dios, caminemos en esa dirección para la gloria de Dios, y Él va a hacer. El Señor fue enfático y expone de manera especial, apelando al corazón: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, interesante, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Pensando en el Espíritu Santo, Él dijo en ese mismo texto, en Lucas, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Si necesitan el Espíritu Santo, pídanselo. ¿Cómo no se los va a dar? Es un extra, por decirlo de esta manera, que pone
ahí la palabra. Pidámosle a Dios en una disponibilidad de fe, de seguridad. Pidamos, somos a vivir continuamente en los mandamientos de Cristo, en la fuerza de la oración. Somos llamados a pedir sin temor. Pedid y se os dará. Y Jesús nos declara con amplitud que la provisión, y esto es bueno saberlo, la provisión viene de Dios. Uno simplemente será un canal para ayudar, para servir. La provisión viene de Dios. Pero Él quiere que su pueblo hable con Él, conversemos con Él y le pidamos a Él y desarrollemos la fe que viene de Él. Tiene que haber perseverancia. Jesús usó una parábola sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar. Propósito, hasta recibir a través de este medio lo que se le pide al Padre. En Lucas capítulo 18, aquí tengo el texto para leerlo y el verso del 1 al 5. Y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y algo importante, y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la palabra. La perseverancia, no desmayar, no desmayaremos. A veces creemos que esto es para las abuelas o para los abuelos. Pues estamos equivocados. Los hombres, varones, jóvenes, mujeres, jóvenes, niños, hay testimonios poderosos que nos alertan para arrimarnos y ver niños orando, clamando con fe y viendo el poder de Dios siendo manifiesto. El Señor mismo hizo una aplicación y dijo, del texto que leí anteriormente, y le dijo ¿oíste lo que dijo el juez injusto? Porque continuaba pidiendo, porque no se conformaba, le voy a hacer justicia. ¿Y acaso Dios, agrega Jesús, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué cosa? Día y noche. Una vigilia allá por el mes, un culto de oración que a veces ni oramos. No, aquí dice diferente. Sin desmayar, continuamente. Clama a mí y yo te responderé. ¿Es cierto o no? Hay que cambiar. Hay que cambiar. Él es el Todopoderoso. Os digo que pronto les hará justicia. Si oran siempre y no desmayan, ustedes, nosotros recibiremos respuesta. La iglesia no dice oren como para evadir una realidad. Jamás. La iglesia ora porque sabe en quién ha creído y sabe que sí puede responder. Y en Mateo 6, 36, Mateo 6, 6, nos entrega el Señor un formato formidable para ir al encuentro con Dios en la oración privada, a solas. Cuando ores
entra en tu aposento, cierra la puerta, ora al Padre que está ahí contigo en lo secreto. ¿Entiende? Usted cuando ora va al encuentro con Él. No es simplemente que oro. Él te va a dirigir y el Espíritu de Dios está contigo. Ve a lo secreto. Arrodíllate, inclínate, quédate sentado, pero entienda que está allí en lo secreto con el Padre Celestial. Y tu Padre que ve en secreto te responderá en público. La oración que debemos mover es en todas las direcciones que se nos exhiben en la Biblia. Oración abierta, pública, privada. Queremos la bendición de Dios y queremos ver el poder de Dios manifiesto en medio de los tiempos. Hay algunos de vosotros que tienen falta de sabiduría. Hoy podemos a la luz de la palabra decir: pídale a Dios que le dé sabiduría, que le dé abundantemente. No dude, pídale a Dios, sabiendo que Él va a responder. Él te ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Damos gracias a Dios porque nosotros sabemos que esa es la verdad. Y la iglesia tiene poder en el nombre de Jesús. Ahora, eso sí, el creyente, creyendo, tiene que creerle a Dios y pone la fe en acción. Niños, jóvenes, varones, familia de Cristo, iglesia de Cristo, oremos con tenacidad, continuamente, con fe. Si no hay fe, la petición no avanza, no llega, no hay que dudar. El deseo sano de tu corazón te será concedido. Podemos darnos cuenta de lo poderoso que se mueve en el pueblo de Dios si hacemos uso de esa oración continua que es comunión íntima con el Señor, diaria, momento a momento. Cuán importante es entender ahora como el apóstol Pablo nos invita. ¿A qué nos invita Pablo? Todavía se radicaliza más. Oremos sin desmayar. Y ahora Pablo dice: orad sin cesar. Esto no significa que hay que estar ahí metidos en el templo. Ahora cuesta llegar allá. Ni que vamos a estar de rodillas o gritando. Recordemos algo especial, que es profundo. El Espíritu de Dios nos acompaña. Y ese mismo Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cómo hacer esa relación? E intercede delante de Dios con gemidos indescriptibles. ¡Qué tremendo! El Espíritu de Dios con nosotros, a favor nuestro, ayudándonos, guiándonos. Caminar en oración sin cesar nos entrega el conocimiento de que andamos delante de la misma gloria de Dios, soberana y eterna. Y aún con nuestras limitaciones, y si fuera en silencio podemos clamar, hablar con Él. Es un desafío. Levantemos nuestro corazón a Dios. Aquí está la esencia del orar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Oh alma mía, clama y Él bendecirá. Y es así como nuestro ser completo vive delante de Él. Sea que me acueste, sea que me levante, sea que ande acompañado, mi corazón, mi vida siempre camina y está contigo. En la medida en que ejercemos ese amor sin reserva al Dios Todopoderoso, al único que puede afirmar: yo
responderé. Entonces oremos y afirmemos nuestra comunión con Él, nuestro caminar sin cesar, amando a Dios, amando al prójimo y amándonos a nosotros mismos. El practicar de una manera viva y eficaz la oración continuamente, como ese medio de gracia que nos ha sido conferido por Dios, podemos afirmar: la oración es reconocer que pertenecemos a Dios y que dependemos de Dios y que le pertenecemos a Dios. La oración continua te pone continuamente frente al Dios Todopoderoso. La oración nos guía continuamente al encuentro con Él. La oración produce fe. La oración nos invita a que nuestra fe, creyendo, entre en confianza absoluta para decir: sí, en Él todo es posible. La oración genuina produce en la espiritualidad de vida una liberación portentosa de la bendición de Dios como fuente de vida hacia el mundo, hacia la iglesia y hacia todos aquellos que nos rodean. La oración producirá los gemidos indescriptibles e increíbles que el Espíritu de Dios suele poner en su intercesión delante de Dios. La oración de vida nos permitirá ver la obra de Dios en favor del ser humano. Sentiremos la gran responsabilidad de la evangelización, de amar, de servir para la gloria de Dios. Y gracias a Dios que podemos hoy, en esta hora, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, venir delante de la grandeza del Padre Celestial para decir: aquí estamos. Escucha nuestras oraciones, entendiendo que el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Hoy podemos orar gimiendo delante de Dios, clamando: Padre, en el nombre de Cristo, limpia a los pueblos de esta peste destructora. Permite que muchos entiendan lo que está sucediendo, se arrepientan y se vuelvan a ti y acepten a Cristo como el Señor de sus vidas. Bendice la iglesia, amén. Fortalece tu pueblo, levanta este ejército para que hoy podamos interceder juntos y pidamos salud y amparo en medio de esta pandemia que azota, y decimos: hágase tu voluntad, así en los cielos como tiene que hacerse aquí en la tierra. Confiamos y nos arrodillamos y adoramos al que solo merece honra y gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, grande es tu misericordia, grande es la bendición y los privilegios que nos entregas, Padre nuestro, para estar contigo, para venir delante de ti. Queremos ser hombres, mujeres, un pueblo que persevera, aún en medio de los momentos tan difíciles, con mucha más razón. Y afirmamos: lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Bendice a mis hermanas, hermanos, ahí en los hogares, Padre. Derrama bendición. Usa a los líderes, Padre, que podamos entender el llamado, la convocatoria a ser un pueblo que sin desmayar te busca, y oramos delante de ti, creyendo en el nombre santo de Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios por el tiempo de estar juntos y reflexionando sobre este hermoso tópico de la oración. Y que Dios nos siga bendiciendo, bendiga a tu familia. Y esperamos tener encuentro dentro de 8 días. Que Dios nos proteja y nos ayude absolutamente en todo. Amén.